Es el 20 de noviembre de 1820. El Essex, un barco marinero, flota en medio del Océano Pacífico. No hay tierra a la vista, solo horizonte, solo agua. El capitán es un joven de 29 años, George Pollard, y la tripulación es aún más joven, chicos de 19, de 18, incluso alguno de 14 años. Llevan semanas buscando ballenas sin ningún éxito. El ánimo ya lo tienen casi por los suelos. El sol quema y el mar parece infinito. Hasta que, al amanecer de ese día, alguien ve algo al horizonte. ¡Ahí están! Una manada de cachalotes aparece enfrente de sus ojos. El barco entero se llena de energía. Es una gran oportunidad. Así que bajan las barcas, los arpones se colocan en posición, tensan los músculos y se lanzan a la caza. El agua hierve de movimiento. Golpes, gritos y el mar se acaba tiñendo de rojo. Pero mientras los marineros se van peleando con las ballenas pequeñas, con los hijos, el capitán que ha quedado en el barco principal mira frente a suyo y ve algo muy extraño. A unos 500 metros ve el líder cachalote que emerge enfrente de la superficie. Es un cachalote gigantesco, de más de 30 metros de largo, con una cicatriz enorme en la cabeza que la cruza de lado a lado. El capitán se queda helado y el animal lo intenta buscar con los ojos. Le intenta encontrar la mirada, como si entendiera lo que está ocurriendo, como diciendo: ¿qué hacéis? Me estáis matando a mis propios hijos. Y de repente, el cachalote se empieza a mover. Y se empieza a mover en línea recta enfrente al barco. 400 metros, 300 metros, 200 metros. El capitán está tranquilo porque sabe que los cachalotes no atacan a los humanos, que son animales pacíficos. Nunca lo hacen, pero cada vez ve que el animal lo tiene más cerca. 100 metros, 75, 50, y de repente el capitán se pone nervioso. Empieza a dar órdenes, girar el barco, mover las velas, cuando de repente el cachalote se sumerge debajo del agua. Hubo un momento de silencio y de repente, ¡pum! El cachalote había investido el barco con tal violencia que el capitán había salido volando por los aires y había un enorme agujero dentro del barco. Cuando el capitán y los otros marineros que habían caído al mar lograron volver a cubierta, vieron el desastre. Un agujero enorme en medio del barco que no paraba de entrar agua. Solo tuvieron que pasar 3 horas hasta que el barco estaba completamente inundado debajo del mar. Y los marineros se quedaron a la deriva, con esos pequeños barquitos que habían utilizado para ir a cazar. En esos tiempos, evidentemente, no tenían ni WhatsApp, ni comunicaciones, ni nada. Se quedaron totalmente perdidos. Nadie en el planeta sabía que estaban ahí. Revisaron un poco lo que habían podido salvar y eran unos pocos alimentos, un poquito de agua y un sistema pequeño de navegación. Estaban en medio del Océano Pacífico y vieron que tenían 3 rutas posibles. La primera eran las Islas Marquesas, que ahora son la Polinesia Francesa. Pero alguien había escuchado el rumor que en esas islas habían unos caníbales que se comían carne humana. La segunda opción era ir hacia el norte, hacia las Islas Hawái, pero estaban en temporada de tifones y la tormenta los mataría seguro. Y en tercer lugar, hacia un poquito hacia el sur, estaba Chile, la costa de Sudamérica, pero estaba muy lejos y era casi imposible llegar. Nadie habló por unos segundos. Había un silencio pesado en el océano. Pero alguien, aterrado de miedo, dijo: si vamos a las Marquesas, se nos comerán vivos. Y al final decidieron ir por la ruta más larga. Probar suerte, a ver si podían, de alguna forma, llegar a Chile. Así que la decisión estaba tomada. Se lanzan y se dirigen hacia América. La ruta más larga, la ruta más dura. Pasan los días, pasan las semanas, el sol quema en la piel y la comida y el agua se acaban. Así que al cabo de unas primeras semanas, al final murió el primer hombre. Y los marineros lo cogieron, lo enterraron en el mar y siguieron su camino. Al cabo de 2 semanas, murió el segundo hombre. Y cuando todos lo iban a enterrar al mar, como hacían siempre, alguien pensó: ostras, esto es una carne que podemos comer, que nos podríamos alimentar. Y fíjate la ironía de que no habían querido ir a unas islas que estaban ahí muy cerca, porque unos caníbales no se los comieron y al final ellos mismos estaban comiendo a sus compañeros. Iban pasando las semanas y iban muriendo
los marineros. Hasta que 93 días después, un barco que estaba cruzando el mar encuentra una pequeña barca con un montón de huesos y 2 cadáveres. Los del barco, cuando lo ven, entienden que toda esa pila de huesos eran de sus compañeros que se los habían ido comiendo poquito a poco. Pero cuando van a tocar los esqueletos ven que están vivos, pero de lo tan desnutridos que estaban, parecían ya muertos. Les dieron agua y les dieron comida. Y de aquellos 2 esqueletos, que uno de ellos era el capitán Polar, sobrevivieron. Amigo, lo que hundió de verdad el barco no fue el cachalote, fue el miedo. El miedo a algo que quizás ni existía. El miedo a solo un rumor de que en esa isla remota habían caníbales. Ese miedo les hizo elegir el camino más largo, el camino más complicado. Ese miedo les costó meses de sufrimiento y la vida de casi toda la tripulación. Y hoy, 200 años después, seguimos haciendo lo mismo. La inteligencia artificial es nuestro cachalote. Es inmensa, es poderosa y nos está mirando cada día de frente. Y mucha gente, en lugar de prepararse, se paraliza. Dicen, ¿y si me quita el trabajo? ¿Y si esto se vuelve peligroso? ¿Y si es demasiado difícil para mí? Y por ese miedo seguimos remando en la dirección equivocada. Seguimos llenando hojas de Excel a mano, respondiendo correos uno a uno, perdiendo horas cada día en tareas que podríamos delegar a una máquina. Una máquina que no duerme, que no se queja, que no cobra un salario. Y ese miedo es caro, es muy caro. No te roba el trabajo de golpe, te roba algo mucho más valioso, el tiempo. Te roba las oportunidades que podrías estar aprovechando, mientras otros ya aprenden a usar estas herramientas y trabajan mucho más rápido que tú. La IA no es el monstruo. La IA es el barco de vapor que apareció en mitad de la era de los barcos de vela. La IA es la máquina de escribir cuando todo el mundo escribía en pluma. La IA es esa electricidad cuando todo el mundo, y no solo tú, estaba a 2 velas. Y la pregunta evidentemente no es si vendrá. La IA ya está aquí. La pregunta es si vas a seguir remando contra el viento. O si vas a subir a este barco y aprovecharlo para llegar antes que nadie. La inteligencia artificial, sin duda alguna, es la mayor revolución desde Internet. Pero el miedo hace que mucha gente siga eligiendo la ruta lenta. Trabajos que no les apasionan, jornadas interminables y la sensación de no tener tiempo para nada. La IA no es el fin del trabajo. Es el fin del trabajo tal cual y como lo conocemos ahora. Es la oportunidad de construir negocios ligeros, automáticos, trabajar desde cualquier parte del mundo como hago yo, de recuperar las mañanas, de tomarte un café tranquilo, de viajar entre semana, de elegir con quién trabajas y de pasar el tiempo sin mirar el reloj. Y si estás aquí, creo que no es casualidad. Quizás tú también buscas eso. Y por eso creé mi comunidad. Los amigos de Pau. Un lugar como tú aprenden a usar la inteligencia artificial para generar sus primeros ingresos online, para diseñar una vida en la que trabajas las horas que quieres, ganas más libertad, creas tu marca personal y le cuentas tus historias al mundo. Y allí comparto exactamente cómo lo hago yo, cómo automatizo mi negocio mientras viajo, cómo convierto esas ideas que tengo en contenido que conecta y cómo uso la inteligencia artificial para que trabaje para mí y no al revés. Es un grupo de gente que vas a conocer, que vas a poder hacer networking, que van a haber eventos presenciales, que ha decidido dejar de remar contra el viento. El enlace te lo voy a dejar en la descripción. Y si sientes que estás listo para vivir con más libertad, este es el siguiente paso. Quizás esta sea tu señal para no elegir el camino largo, para no quedarte a la deriva, para tomar el timón y mirar de frente al cachalote y usar su fuerza para cruzar el océano que te separa de la vida que quieres vivir. Soy Pau Martí y nos vemos en la siguiente sesión de tu sesión favorita de inteligencia artificial. Un abrazo muy grande.